Bienvenidos, esto es Una Probada, con Juan Antonio Díaz y María Elena Sarmiento. En esta ocasión vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Hemos oído en los últimos días que nuestro presidente dice que lo quieren callar. ¿Sí? Entonces, más que plantear respuestas, queremos o tenemos la intención de plantear más bien interrogantes acerca de los alcances, limitaciones y qué es la libertad de expresión, ¿no? Sí, la libertad de expresión viene básicamente en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. El artículo 6 se ha ido haciendo cada vez más grande, inclusive cuando era de la oposición López Obrador se aseguró de que fuera más grande para prohibir ciertas libertades de expresión, para hacer justa la democracia, para impedir que se hablara desde el poder defendiendo a un partido político y de esa manera impedir que hubiera favoritismos y que todo el dinero del Estado y los recursos del Estado se usaran en favor de un partido o de un candidato. Entonces lo que no se vale es que ahora esté en desacuerdo con lo que planteó, ¿sí? Y sobre todo que no ha habido modificaciones. ¿Sí? Estoy de acuerdo que a lo mejor todas esas limitaciones no deberían estar, pero si están, ni modo, ¿sí? Hay que seguirlas. Y yo quisiera ir más, no quedarnos solo en este momento, sino ir más a la médula de lo que es la libertad de expresión. Porque hay frases que a mí me encantan, que hay unos que dicen que lo dijo Churchill, otros que lo dijo otro, no sé quién lo dijo, pero me encanta, que dicen, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo, porque conservaras el derecho a decirlo. Y Oscar Wilde todavía lo corrigió y dijo, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida por tu derecho a quedar en ridículo. Bueno, eso es un poco gracioso, a mí Oscar Wilde me cae súper bien. Pero es cierto, la libertad de expresión es un derecho básico de la humanidad, pero hay que preguntarnos qué límite tiene. La ley nos da varios. Sí, y también que exactamente hablando de límites, plantearnos si, por ejemplo, el periódico francés que publicó unas caricaturas en broma de Mahoma, tenía o cabe dentro del derecho de la libertad de expresión. Porque Sí. es burlarse de toda una religión. Entonces, pues ya sabían que estaban siendo ofensivos. Realmente eso se vale. Pues hay dos polos. Hay los que piensan que sí, y cuando uno los escucha, dicen tienen razón. Y hay los que piensan que no, y cuando uno los escucha, dicen tienen razón. Básicamente en la ley lo que dice es que la libertad de expresión es válida mientras no hagas que otro, que se cometa un delito, mientras no vayas contra una persona en particular, mientras no... Ya no me acuerdo, pero bueno. Bueno, para poner el ejemplo de incitar a la violencia. Incitar a la violencia, sí. Bueno, eso es lo mismo, sí. No puedes incitar a la violencia a un motín o a una revolución nada más porque sí, ¿no? Y yo en videos pasados he dicho que creo que hay temas que ya deberían de estar prohibidos. Realmente si me oye un verdadero liberal, me va a desollar viva. Y lo que pasa es que oigo los dos puntos de vista y los dos tienen razón. Yo creo que ya no deberíamos de permitir que alguien incite, por ejemplo, al creer que hay una raza superior a los demás, como el nazismo. Eso ya lo pasamos, ya vimos que no sirve, nos costó el derramamiento de mucha sangre. Pero los que están a favor de la libertad de expresión a su máximo, dicen, bueno, ¿y quién es el que va a decir
qué temas están prohibidos y cuáles no. Es otra vez volver a la censura de siglos anteriores, en donde se prohibían libros, ¿no? Sí, exactamente. Y entramos al concepto de veracidad de la información. ¿Sí? ¿Cómo evaluar la veracidad de lo que se dice? ¿Sí? López Obrador muchas veces ha dicho, yo tengo otros datos, ¿sí? Este es un conservador, este es un corrupto, pero sin aportar pruebas. Ahí yo creo que está faltando la veracidad. Sin embargo, la contraparte es que muchas cosas no se pueden comprobar la veracidad. ¿Cómo comprobar la veracidad de una opinión, de una creencia? ¿Sí? Ok, si digo que Superman existe, sé que eso no es verosímil. Pero si digo, como varios religiosos, que Mahoma, Yahvé, Dios existe, tampoco lo pueden comprobar, pero para ellos es verdadero. ¿Sí? Entonces sí hay cosas que a veces se pueden comprobar, a veces no, y esa es la dificultad de la libertad de expresión. ¿Sí? Yo creo que cuando se pueda comprobar, había que comprobarlo. Si Andrés Manuel dice, tengo otros datos, que enseñe los otros datos. No solamente que salga con sus carpetitas, folders, y digan, aquí están otros datos. ¿Sí? Porque eso no vale. ¿Me explico? Que dicen de los alimentos del maíz, ¿cómo se llama? Transgénico. Transgénico. ¿Sí? Que hay una investigación que dice que provoca cáncer, sí, pero nada más es una. En contraposición a 80,000 más. No, ya se ha desmentido. Se ha O sea, desmentido. no hay ningún científico serio que apoye la idea de que lo transgénico, necesariamente por ser transgénico, nos hace daño. Ajá. Podrá haber algo transgénico que nos haga daño, igual, y ya casi no existen alimentos que no hayan sido modificados genéticamente a lo largo de toda la historia del planeta. Entonces, el seguir, por ejemplo, insistiendo en eso, pues habrá quien todo mundo tiene la libertad de expresión de hablar sobre lo que cree, pero es importante decir, esto creo yo, Sí. y no quererlo dar como un hecho, porque no es un hecho que los transgénicos hagan daño. Entonces, Sí, y ahí más está si la hablamos de diferencia. figuras de autoridad, yo creo que tendrían que tratar de validar más lo que dicen, porque exactamente su influencia sobre la sociedad es muy grande. ¿Sí? Entonces no se vale con que se oculten en otros datos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pues en otros gobiernos la libertad de expresión está más censurada. Hay lugares en donde nadie puede hablar del sultán, ni siquiera, ni siquiera describirlo con un adjetivo que no sea muy favorable, porque es cárcel. Hay lugares en donde te pueden lapidar por opinar en contra del sultán. Cuando fuimos a Venezuela hace unos años, a mí nos impactó que todo el tiempo que íbamos en el tour, tuvimos a alguien junto a nosotros escuchando lo que decía el guía. No fuera a ser que hablara algo mal de la patria, porque la censura es gravísima. Eso es censura. Censurar al presidente no es censura, porque el presidente tiene el poder. Entonces, él tiene derecho de decir muchas cosas y se tiene que callar otras por prudencia, porque se supone que tiene que tener cierta sabiduría. Pero hay países en donde callan a todo el mundo. Antes, sencillamente, solamente el gobierno vendía el papel con el que se hacía el periódico. Entonces, si el gobierno no quería que un periódico publicara algo, pues sencillamente no le surtían papel periódico. Entonces, la censura no tiene que ser que esté prohibido. Hay muchas maneras de ejercer censura. Sí, y yo estoy de acuerdo en que no estamos en un país como los países árabes o Venezuela, pero también aquí hay una censura muy oculta, porque ese periódico, más han muerto periodistas, ¿sí?
y más se calla a la oposición, ¿no? A mí me impresiona que uno dice un comentario en redes sociales y llegan 25,000 bots a insultar, a decir que eso no, cuando es en contra del gobierno. O sea, la censura está presente en nuestros días, aunque se supone que no es de parte del gobierno. Se supone, pero bueno, la cantidad de periodistas muertos es más que nunca. Ha aumentado más que nunca. Es un peligro y eso nos lleva a la autocensura, porque claro que da miedo. O sea, cuando uno ve lo que les pasa a los demás, claro que da miedo ponerse enfrente y hablar. Pero yo creo que hay una autocensura adecuada, ¿sí? Ese ¿Qué? fue nuestro perrito que anda por ahí dando vueltas y nos mueve la cámara. Es un perro censurador. Pero, bueno. Pero yo creo que, te digo, que hay una autocensura adecuada por educación, ¿sí? A mí me dio lástima ver en el Senado que una senadora esté diciendo amarren a su perra. ¿Sí? Qué triste, sí. Ok, tiene la libertad de expresión, pero yo creo que también tiene, o debería tener una educación para evitar esos calificativos en una sesión, ¿sí? También viene la autocensura de poder discriminar en qué lugar estoy, ¿sí? Si a mí me invitan a una boda religiosa en la catedral metropolitana, bla, 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 pues no voy a llegar diciendo, hey, padre, pasa tal cosa, ¿no? Sí. Pásame Pues no. el pomo. Sí, pásame el pomo. Sí, exactamente. Sí chupa, pero uno no. Sí. Pero en fin, eso es poder discriminar en qué circunstancias estoy y qué es lo que puedo expresar y lo que no puedo expresar. Incluso siempre he dicho, ¿sí? Yo había temas que con mi abuelita no hubiera podido hablar, porque si le hubiera dado un infarto, si le hubiera dicho, ¿sabes qué, abuelita, yo ya no creo en Dios, ¿sí? Me mata, o se muere ella más bien, no porque me mata. ¿Sí? Entonces ahí era de poder decir, tengo la libertad de decirlo, sí, pero no es el momento de decirlo. También la persona. Eso, la prudencia. Yo creo que la libertad de expresión pues no se puede coartar, porque sería regresar a tiempos de la Inquisición. Aún los temas que me parece que ya no se deberían de poder tratar, pues yo no soy quien para decir qué se trata y qué no se trata. Entonces, pues ni modo, creo que sí se deberían de tratar. Pero uno mismo debe tener prudencia. Y bueno, sí debería de haber un tipo de censura que no permita ofender a los demás, que no, lo que dice en la Constitución, pero hacerlo realmente cumplir. Y hay temas que se están abriendo cada vez más al diálogo. La diversidad sexual, ¿sí? La sexualidad, ¿sí? Todos los derechos de las mujeres, que antes eran temas tabú que se callaban y se reprimían. Y qué bueno que ahora se estén abriendo y se puedan discutir, pero, como tú dices, con respeto, con educación, con convivencia, ¿no? Socialmente. Nosotros quisiéramos reprimir a nuestro perrito, pero la verdad es que no se deja. Su libertad de expresión ha sido demasiado dura. Lo hemos dejado libre. Pues por mi parte hay muchísimos temas que podríamos tratar sobre la libertad de expresión, qué significa con los... ¿Qué han pensado los filósofos acerca de la libertad de expresión? Porque no todos han estado de acuerdo en la libertad de expresión, ¿eh? Hay algunos que dicen que solamente a cierto tipo de personas se les debería de permitir opinar. Pero bueno, básicamente lo que queríamos era sembrarles las dudas que nosotros tenemos. Y que nos compartan sus opiniones. ¿Hasta dónde se debe ejercer la libertad de expresión? ¿Y ustedes qué piensan? Sí, por favor, compártanos sus opiniones porque son muy importantes para nosotros. Les agradecemos que nos escuchan porque aquí estamos expresando nosotros
lo que pensamos. Y pues podemos estar equivocados. Jamás será con mala intención. Pero errores pues sí podemos tener y muchos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Hasta dónde debe llegar la libertad de expresión? ¿Debería de ser un derecho irrefutable? Exactamente. Y bueno, pues muchas gracias por vernos, por suscribirse, por seguir con nosotros, por aguantarnos nuestros deslices perrunos que de repente nos mueven la cámara y básicamente por estar con nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye bye.